Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. Qué bueno que estamos acá y que están en casa con nosotros, listos para comer del pan que Dios tiene servido sobre la mesa. Así es que vamos a ponernos en pie como siempre, vamos a orar, a clamar, dando gracias a Dios y pidiéndole que bendiga su palabra y que nos bendiga con ella. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por el privilegio, Señor Dios, de conocerte. Gracias por Jesucristo, a través de quien hemos recibido la reconciliación. Gracias, Señor, porque Jesús ha sido el puente para unirnos a nosotros, humanidad caída, contigo, el divino Señor, creador de todas las cosas. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que nos diste a Jesús. Señor, gracias, Jesús, por haberlo dado todo, Señor. Por amor, primero que todo, al plan maestro del Padre y luego a nosotros. Gracias por el camino en el que nos has puesto. Gracias por tu sangre redentora. Gracias por tu precioso nombre, por tu Espíritu Santo, por el don de la oración, por la luz de la palabra, por el pan de la palabra, por la soberanía de tu palabra. Señor, por irte revelando a nosotros cada día más y más, poco a poco, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Bendito Señor, gracias por todo el recorrido que nos has permitido hacer ya, por el lugar en el que nos tienes y por lo que queda, Señor, por recorrer, confiando en tu promesa de que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Señor, somos las personas más privilegiadas que hay sobre la faz de la tierra y te damos la gloria y te damos gracias por ello. Gracias por la porción que tienes para nosotros hoy servida sobre la mesa. Amamos tu palabra porque esta nos revela a tu persona, tu nombre, tu naturaleza, tu carácter, tus principios de operación. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que hace que la palabra cobre vida. Gracias por el fuego que hace que el cordero no permanezca crudo, sino que sea asado, Señor Dios, y podamos comerlo liberalmente, Señor. Gracias, Señor. Oramos pues que una vez más, Señor, con tu Espíritu Santo unjas la palabra, avives la palabra, Señor Dios, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ábrenos los ojos, toca nuestra voluntad, márcala, Señor. Haz una marca permanente en nuestra voluntad, Señor, con tu palabra, y ayúdanos, Señor, a seguir viviendo, Señor, poniendo por obra, Señor, toda la verdad, Señor Dios Santo, con la que abundantemente nos bendices. Señor, gracias pues por este día, por todos los que estamos escuchando este mensaje, y a ti te damos toda la gloria, Señor, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, podemos sentarnos. Gracias al Señor. Estamos estudiando a Jesucristo a la diestra del Padre. Y vamos a continuar. El tema de hoy se llama igual, será la siguiente parte, pero con lo que vamos a hacer hoy vamos a introducir lo que vamos a estudiar la próxima semana. Ya en nuestro recorrido acá por la historia de Jesucristo, empezamos con la eternidad allá atrás y nuestro plan es terminar con la eternidad allá adelante. Pero estamos ahorita, Jesucristo en nuestro relato, pues por supuesto acaba de resucitar. Y entonces estamos estudiándolo a Él, su posición, su labor a la diestra del Padre, que significa que Él esté a la diestra del Padre. Y si bien nos va cuando creemos en el Señor, porque pues tuvimos algún tipo de trasfondo religioso, ¿verdad? Sea el que haya sido, pues hemos oído y sabemos y entendemos Jesucristo a la diestra del Padre. Pero de alguna manera es como que de acuerdo, pero Él está allá, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde? Y yo estoy aquí. Entonces pensamos que es algo totalmente inaccesible, inalcanzable, y que pues no tiene gran cosa que ver con nosotros, hasta que viene Jesús y nos salva, y entonces entendemos que tiene que ver todo con nosotros.
Vamos a ver la obra de Jesús en nuestro corazón y cómo Él opera desde adentro. Pero ahorita estamos viendo la obra de Jesús a la diestra del Padre y cómo Él opera y nos ayuda desde los lugares celestiales. Amén. Y Él lo hace en tres capacidades. Esto básicamente resume todo lo demás. Estamos hablando de alguien que ha sido hecho uno con la divinidad. Así es que Jesús, después de la resurrección, Jesús el hombre, fue hecho omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¡Qué maravilla! Dios se consiguió a un hombre perfecto. Bueno, pues Él mismo lo proporcionó, ¿verdad? Pero hay un hombre allá arriba. ¿Por qué se necesita de un hombre allá arriba? Porque es la única manera como ustedes y yo podemos tener acceso ilimitado al Padre. Amén. Pero hay tres capacidades que básicamente lo resumen todo. Y la otra semana pues vamos a verlas en operación. Vamos a hacer un repaso de los primeros capítulos de Apocalipsis la otra semana. Pero estas capacidades son las siguientes. Y se las voy a dar en el orden en el que más referencias hay en la Biblia. Él está ahí arriba como sacerdote y haciendo todo lo que el sacerdote tiene que hacer. Él está ahí arriba como rey, rey de reyes y señor de señores, gobernando sobre todas las cosas. Y Él está ahí arriba como profeta. Su ministerio como sacerdote, como profeta, pues lo vemos aquí en los días de su humanidad, pero pues Él no dejó de ser profeta cuando se fue de regreso al cielo. Él sigue siendo profeta, por eso nos da la palabra como nos la da, ¿verdad? Sacerdote, rey y profeta. La otra semana cuando veamos o repasemos, porque pues es algo que ya hemos estudiado, pero va a ser bonito repasarlo y hay mucha gente que pues no estuvo aquí cuando lo estudiamos. Pero vamos a ver la próxima semana cómo Él se va a revelar a las 7 iglesias de Apocalipsis, primero como rey, luego como sacerdote y luego como profeta. Y ese es básicamente el orden como él trabaja con nosotros, cuando trabaja con nosotros de manera personal, ¿verdad? Pero pues vámonos, y este es Jesucristo a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, pues entre todo lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer ¿se acuerdan que hicimos el libro de Hebreos? Nos tomó quién sabe cuántos meses estudiar Hebreos. Vamos a hacer igual un recorrido así rapidísimo, solo para refrescar algunas cosas. Pero empecemos con Romanos. Y nos vamos a ir en el orden que les puse arriba, porque esa es, como sacerdotes, como más referencias encontramos, especialmente en Hebreos. Luego como rey y luego por último como profeta. Como profeta hay muy pocas referencias. Básicamente todo gira alrededor de una, pero esa una es más que suficiente. Entonces los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8:26, y vamos a estar viendo a Jesucristo a la diestra del Padre. Voy a borrar estos de abajo y este es el orden que vamos a hacer la otra semana, pero ahorita vamos a hacer el orden que les puse acá en la pantalla y cómo Él está operando en estas capacidades hoy. El que Él esté a la diestra del Padre, eso nos habla de la ayuda, el socorro, el auxilio que recibimos de parte de ahí arriba, desde afuera. Amén. Pero nuevamente, estaría todo esto incompleto si no estudiamos qué clase de socorro y auxilio recibimos de Cristo que mora en nosotros desde adentro. Miren, con Jesús afuera empujándonos y Jesús adentro jaloneándonos, no hay pierde. A algún lado tenemos que llegar, ¿o no? No estamos solos. Él no nos salvó para dejarnos abandonados y decirnos, ok, ya te salvé, ahora mira qué haces. Gracias a Dios no funciona así. Y sin embargo hay muchas personas que creen que así funciona, ¿verdad? Pero bendito sea Dios por Jesús. Muy bien, Romanos capítulo 8, verso 26. Vamos a leer del 26 al 34. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, detengámonos acá. Nuestro tema ahorita no es el Espíritu Santo, pero pues no lo podemos sacar del cuadro tampoco. Y aquí dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese por, ¿qué sentido de por nosotros creen que tiene esto? ¿A favor nuestro o a través nuestro? Yo creo que tiene que ser a través nuestro, porque pues no es el Espíritu el que gime, es uno el que gime, movido por el Espíritu que está en uno. ¿Sí? Y por también significa a favor de. Por eso el Señor nos da el Espíritu, y el Espíritu hace intercesión a través nuestro. Y eso pues tenemos las Escrituras, por supuesto, pero tenemos la experiencia también personal, ¿verdad? En la que uno va creciendo. Entonces el Espíritu intercede a través nuestro. Pues nuevamente no es el Espíritu el que gime, quiero decir literalmente, pero uno sí gime cuando cuando uno está bien profundo orando en el Espíritu, ¿verdad? Ahí es donde, alguien lo decía de esta manera, ahí es donde empiezan los ruidos raros cuando uno está metido en oración hasta la cocina, ¿verdad? Ok, uno está orando en otras lenguas y de repente esa experiencia se vuelve más profunda y uno pues uno hace de todo, ¿verdad? Sí, así es que ahora enfatizo eso porque en un momento van a ver cómo Jesucristo intercede a favor nuestro. El Espíritu Santo intercede a través nuestro y Jesucristo intercede a favor nuestro. Entonces, de paso, van a entender ustedes cuán poderosas son nuestras oraciones. No porque nosotros seamos poderosos o porque seamos grandes genios o porque sepamos formularlas de manera perfecta. No, es que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda intercediendo desde dentro. Y el Señor Jesucristo está a favor nuestro a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros desde ahí arriba. Amén. Eso es lo que hace que nuestras oraciones lleguen hasta donde tengan que llegar. Y hay personas que creen que es por su se me fue, hay una palabra y no es oratoria, pero por elocuencia, esa es la palabra, gracias. Hay personas que creen que es su elocuencia la que va a hacer la diferencia. Gracias a Dios no. Otros creen que es porque usan los tecnicismos correctos, ¿verdad? Las fórmulas correctas, y ustedes saben, todos hemos pasado por allí, ¿verdad? Esta es la fórmula para hacer una oración efectiva. Repita este versículo y haga esto y haga lo otro. Y nos encantan las fórmulas, nada más que eso tampoco es lo que le da poder a nuestras oraciones. Y siempre cuando tocamos este punto les cuento una historia que nos contó la profesora de hebreo. Ustedes saben que Israel, cuando pues fundaron la nación en el 40 y tantos, era un conjunto básicamente de inmigrantes que vinieron de otros países sin hablar una gota de hebreo. Para enseñarles hebreo, nos contaba ella algo que es muy importante saberlo. Dice, lo que usaron como base fue la Biblia, y lo único que hicieron pues fue agregar palabras que de plano no están en la Biblia. Aeroplano no está en la Biblia, computadora no está en la Biblia. Entonces fueron agregando esas palabras. Así es que les tuvieron que enseñar a hablar, les tuvieron que enseñar a leer. Y ella nos contaba pues de su suegra. El esposo de ella fue el embajador de Israel en Guatemala en esos días. Y dice que su suegra, pues hablaba maravillas de su suegra, pero dice era una de esas personas que no sabía leer hebreo, pero iba a la sinagoga todos los días de reposo. Y dice que un día le preguntó, mire, ¿y usted qué hace en la sinagoga? Todo el día que está ahí metida y ni siquiera, o sea, no puede leer las oraciones. Entonces, ¿qué hace mientras está ahí? Y dice que le contestó la suegra, mira, es muy fácil. Vengo y le digo al Señor, Aleph, Bet, Gimel, esas son las letras del alfabeto hebreo, Dalet, Hei, Vav. Ya cuando termina con la última, que es la Taf, dice, bueno, Señor, ahí te van, tú arréglalas como quieras. Les aseguro que el Señor oía más esas oraciones que las otras, ¿verdad? Pero ven qué hermoso.
a veces uno no sabe ni por dónde empezar. Pues no diga nada si no sabe qué decir. ¿Qué cree que Dios no sabe lo que estamos tratando de decir? Por supuesto, Dios quiere oír nuestra voz. Y es muy importante saber decírselo a Dios. Y la Biblia dice que Dios ya lo sabe mucho antes de que se lo expresemos. Así es que mi conclusión en este asunto es que la verdad es que somos nosotros mismos los que necesitamos escucharnos hablándole a Dios. Y eso hace algo, nos levanta nuestro espíritu, algo hace, ¿verdad? Entonces no es nuestra elocuencia ni nada de eso. Es que si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, tenemos ayuda desde adentro, ¿verdad? El Espíritu está sobre nosotros, en nosotros. Él está intercediendo a través nuestro. Pero luego miren qué más dice. Verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un paréntesis acá, pero estos son los versículos que a mí me dan tanta esperanza y me emocionan tanto, porque si fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, cada vez que nos vemos en el espejo vemos de todo menos a su Hijo en nosotros. Pero si fuimos predestinados para tener la misma forma de su Hijo, eso quiere decir que algo va a hacer Dios, pero Él lo va a hacer, y un día vamos a ver a Jesús cuando nos veamos en el espejo, ¿verdad? Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí este por definitivamente tiene que ser a favor nuestro. El otro por, pues no digo que el Espíritu no interceda a favor nuestro, pues para eso lo tenemos, pero realmente lo que está haciendo el Espíritu es intercediendo a través nuestro, porque así funciona. Entonces el Espíritu intercede a través nuestro y Jesucristo intercede a favor nuestro. Por eso, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No estamos solos en esta batalla, gracias a Dios. Ahora, Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por otro lado, les voy a dar después las citas, le llaman nuestro abogado fiel, ¿verdad? Y fíjense que es bien interesante porque es la mismísima palabra a la que se refieren en relación al Espíritu Santo cuando habla del Consolador. En griego es la mismísima palabra para abogado. Así es que tenemos al Espíritu abogando por nosotros desde adentro y a Jesucristo abogando por nosotros desde arriba. Por eso es que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El único que nos puede acusar es el diablo, porque le encanta. Uno de sus nombres es el acusador. De hecho, acusador creo que corresponde a su nombre de diablo. Él se llama Satanás, diablo, serpiente y dragón. El diablo es el acusador. Dice: no importa cuánto nos busque acusar el diablo, el único que nos justifica es Dios, y resulta que Él está a favor nuestro. ¿Sí? Así es que solo porque no entendemos y no entendemos estas cosas es que le ponemos oído al diablo y caemos en la trampa. Pero él está perdiendo su tiempo acusándonos delante de Dios. Resulta que el único abogado que existe es el nuestro. Amén. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. Y al diablo le encanta condenarnos, ¿verdad? Tú así como estás, vamos a pasar la eternidad juntos los dos. Bueno, el diablo no nos puede condenar si el Señor Jesucristo ya nos justificó. Y además Dios no le dio al diablo el hacer juicio. Esa posición la tiene única y exclusivamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Me podría detener y darles todas las razones.
Pero Jesucristo está intercediendo a favor nuestro allá arriba. Entonces, vámonos a Hebreos 7:23. Hebreos 7:23. Y Hebreos, pues, les tengo, bueno, casi todo el libro de Hebreos se ocupa en probar el sacerdocio del Señor Jesucristo y como este es más alto y más perfecto que el sacerdocio arónico, el cual fue sustituido por el sacerdocio del Señor Jesucristo. Entonces, en Hebreos 7, verso 23 dice: y los otros sacerdotes, los descendientes de Aarón, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay tales de que un día vamos a perder ese favor que obtenemos de lo alto. Eso es imposible. Nuestro sacerdote es eterno y dice que puede salvarnos perpetuamente. Esto lo hemos mencionado en el pasado. Esa palabra perpetuamente significa completamente, significa hasta el final, significa plenamente. Entonces no está diciendo él, si quiere podría salvarnos, pero quién sabe. No, lo que está diciendo, nos va a salvar por completo. Alguien dirá, ¿y que hay salvación que no es completa? Es que si trazan el tema de la salvación en la Biblia, van a ver que en ocasiones se refiere exclusivamente a la experiencia inicial que todos tenemos, cuando somos salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero también se van a encontrar con muchas citas en donde el contexto es que Dios también puede y quiere salvarnos del poder del pecado y de la presencia del pecado, ¿sí? Por eso encuentro unas citas como, por ejemplo, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ahí ponen la salvación como un fin o un objetivo y uno dice, pero se supone que ya lo somos. Entonces, ¿cómo puede ser un fin o un objetivo si se supone que es el principio del camino? Bueno, ¿a qué se refiere? Sino a ser salvados de manera completa, no solo de la paga del pecado. Ahora, ser salvos de la paga del pecado ya nos pone en el cielo el día que nos muramos, de acuerdo, ¿sí? Pero no necesariamente nos pone en la Nueva Jerusalén, donde van a estar la esposa y los 144,000 y la gente que creció y maduró y se dejó trabajar por Dios, ¿verdad? Una cosa es un bebito inmaduro que es salvo y otra cosa es un creyente maduro, perfeccionado, santificado y todo lo demás, que además de ser salvo es todo lo demás, ¿verdad? A eso se refiere. Él puede salvarnos perpetuamente. Así es que así como Él intercede desde el principio para ayudarnos en nuestra jornada, Él intercede todo el resto de la jornada o nos ayuda todo el resto de la jornada para que podamos seguir creciendo, seguir librándonos más y más de nosotros mismos, de nuestra naturaleza carnal, del poder que todavía tiene nuestro viejo hombre sobre nosotros, o el poder que todavía tiene nuestra mente carnal sobre nuestra manera de pensar, de razonar. Es de todo eso que Jesús nos quiere salvar. Eso ya es diferente a ser salvos de la paga del pecado. ¿Ven la diferencia? Amén. Entonces, Él está intercediendo no solo para que la gente sea salva de la paga del pecado. Él está intercediendo para que la gente sea salva de todo lo que pueda ser salva. El proceso entero de perfeccionamiento de un individuo. Amén. Así es que aún en el proceso de crecer no estamos solos. Claro que hay un lado que nos toca a nosotros hacer. O sea, uno es el que tiene que orar porque nadie lo va a hacer por uno. Uno es el que tiene que estudiar su Biblia y practicarla. Pero al final uno descubre que hasta eso vino de Dios. ¿Sí? Hasta las ganas de hacerlo vinieron de Dios, porque Él es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué misterioso es esto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que requiere de trabajo y de esfuerzo, y por supuesto que hay gente haragana y perezosa que no va a llegar a ningún lado. Pero por el otro lado ve uno a Dios que tiene un plan,
tiene un propósito. Hay personas a las que simplemente no las va a dejar ni un minuto ser haraganas y perezosas. Hay algo que los empuja, algo que los jala, algo que los levanta, algo que los compone, que los endereza. Hay algo. Amén. Ese es el trabajo de Jesucristo intercediendo por nosotros o a favor nuestro, allá arriba a la diestra del Padre. Y a eso sumémosle el trabajo que hace este hombre nuevo que tenemos aquí adentro, que está trabajando desde adentro, sumado al poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Así es que bueno, el hecho pues es que tenemos al Espíritu Santo intercediendo a través nuestro, tenemos a Jesucristo intercediendo a favor nuestro. Ahora déjenme llevármelos a Apocalipsis. Cuando hicimos Apocalipsis nos detuvimos aquí y pensé qué buen momento para refrescar este principio. Para algunos pues no es que lo estemos refrescando, sino que es probablemente primera vez que lo habrán visto, pero está en Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis 8, hay un cuadro acá. Y bueno, la hermana Hicks la verdad era genial para enseñar la palabra de Dios. Dios le dio una capacidad y un don increíble, y pues todos hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y lo seguimos siendo porque los libros ahí siguen, y las notas ahí siguen, y las prédicas ahí siguen. Pero cuando explicaba algo y siempre pasa, ¿verdad? Cuando uno está oyendo algo nuevo o digamos algo más, uno se queda así con los ojos abiertos y empieza uno a procesarlo, ¿verdad? Entonces cuando ella veía que la gente se quedaba así, decía, mire, o sea, si esta no es la explicación, usted deme una mejor. Entonces miren Apocalipsis 8, les voy a dar mi explicación. Si no les parece, ustedes denme una mejor. Apocalipsis 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No estamos estudiando Apocalipsis, pero vamos a hacer un repaso de Apocalipsis en su momento. Pero ya que estamos aquí, los 7 sellos comienzan a abrirse desde el inicio del periodo de gran tribulación y se van abriendo durante el desarrollo de todo ese periodo. Mucha gente dice se abren al principio, los 7, y después vienen las trompetas y después las copas de ira. Pues la verdad es que los 7 sellos no se abren al principio todos. Los primeros 5 se abren al inicio de la gran tribulación, pero el 6º sello es cuando hay un gran terremoto y el sol se pone negro como silicio y la luna también se oscurece. Y el libro de Mateo capítulo 24 claramente dice que eso va a pasar al final de la gran tribulación. Entonces no se nos olvide que está el resto de la Biblia para poder explicar una porción de la Biblia. Entonces ese es el 6º sello, quiere decir que el 7º sello ya está al final del periodo de gran tribulación, momentos antes que se partan los cielos y Jesucristo venga con su ejército celestial a reinar aquí sobre la tierra. Entonces verso 8 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, ¿verdad? Están por sonar las trompetas, y las trompetas igual empiezan a sonar. Esto no es correlativo. Empiezan a sonar desde el principio de la gran tribulación y suenan durante todo el periodo de la gran tribulación. Entonces a los sellos se van a sumar las trompetas. Por eso siempre me oyen decir, yo no quiero estar aquí para la gran tribulación. Hay gente que se cree muy espiritual, pues que les aproveche. Y dicen, yo ya apenas puedo esperar enfrentarme con el anticristo para darle un buen puntapié. Pues haga lo que quiera con el anticristo. Yo no quiero estar aquí, porque entiendo bastante de lo que va a pasar durante ese periodo y honestamente no quiero estar aquí. Amén. Pero bueno, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Tiene que estarse refiriendo al altar de oro, porque dice, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y dejémoslo allí porque el verso 5 es importante. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, descifremos este cuadro. Toda la escritura sigue siendo útil para nosotros, ¿o no? Entonces, miren, pues aquí aparece un ángel y tiene un incensario. Incensario es el que iba en la mano, el manual, el portátil, digamos. De hecho, cuando quemaban incienso sobre el altar de oro del incienso que está aquí, ¿verdad? En la estatura, pues no era sobre el mueble que ponían el incienso, ahí ponían el incensario y era sobre el incensario que quemaban el incienso. Este incensario entraba de la mano de Aarón una vez al año al lugar santísimo. Cuando entraban al lugar santísimo con la sangre de la expiación, llevaban el incensario consigo, y también hay toda una lección allí. Pero el ángel tenía un incensario. Entonces dice, estaba con un incensario y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces, ¿qué traía el ángel en su incensario? Las oraciones de todos los santos. La oración que hace la gente. Oraciones hechas por nosotros, ¿verdad? Las oraciones de los santos estaban allí. Pero le dieron más incienso. Le dijeron, toma, añádele este incienso al incienso que ya tienes. O sea, él ya tenía un montón de oraciones en el incensario. Y vinieron y dijeron, oye, añádele más oraciones a esas oraciones. Y si agregamos más incienso, pues la nube va a ser más espesa, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Ok, el ángel tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así es que haga de caso que en ese incensario están sus oraciones. Ahí están. Y ahí está uno diciendo, ay Señor, espero haber sido lo suficientemente elocuente, o lo suficientemente poderoso, o lo suficientemente insistente, o lo suficientemente iluminado para darte los versículos correctos, o lo suficientemente inteligente para explicarte exactamente cómo es que el cirujano tiene que meter el bisturí, y cuántas capas de piel tiene que abrir, y dónde está el riñón, y cómo tiene que hacer con el riñón. Ustedes saben porque pasaron por allí, yo pasé por allí también, pero hubo un momento en mi vida que yo pensé que la efectividad de mis oraciones dependía de cuán específico fuera yo. ¿Pasaron por allí o no? ¿Va que sí? Entonces se vuelve como traumático orar, porque uno tiene que explicarle al Señor que está orando porque alguien tiene un cálculo en el colédoco. ¿Qué sabe uno de eso? Ahora, Dios sabe lo que estamos tratando de decir, pero muchas veces presentamos nuestras oraciones y nosotros mismos decimos, a saber si Dios me oyó, a saber si son efectivas, a saber si lo hice bien. ¿Qué importa? Les voy a decir por qué no importa. Sus oraciones están en el incensario, pero dice, no dice quién le dio incienso extra, pero tiene que haber sido el Señor Jesucristo, porque Él es el único sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es el único que tiene esa clase de incienso. ¿Saben qué hizo el Señor Jesús? Le dijo al ángel, oye, ya vi, ahí están las oraciones de mis hijos. ¿Sabe qué? A esas oraciones échale las mías, súmale las mías, mete ahí mis oraciones, las que yo he hecho a favor de ellos. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hace eso? Hace que la nube sea más espesa, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Todas esas oraciones llegaron a la presencia del Padre. Ahora, cuando a sus oraciones Jesús le añade las de Él, ¿cómo cree que llegan sus oraciones a la presencia del Padre? Incompletas, ilegibles. Mire, escríbamelo otra vez porque no entiendo su letra. O llegan perfectas. Tienen que llegar perfectas. Jesús le añade sus oraciones a las nuestras.
Por eso es que nuestras oraciones son efectivas y eficientes. No es por nosotros, es por Jesús. Eso es lo que tenemos intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entre otras cosas, Jesús está añadiéndole sus oraciones a las nuestras, y Él sí sabe en qué idioma y en qué términos hablarle a su Padre. Así es que si usted no se lo explicó bien a Dios, no se preocupe, el Señor sabe cómo explicarle bien a Dios el asunto. Y encima de todo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que conoce la voluntad, conoce la mente del Padre. Entonces dedique un tiempo, no olvide el don de lenguas, y dedique un tiempo para interceder en el Espíritu. Y el Espíritu que está en usted sabe precisamente cuál es la voluntad del Padre, sabe orientar nuestras oraciones, aunque nuestro entendimiento quede sin fruto. Entonces, entre el Espíritu Santo, entendiendo perfectamente la voluntad del Padre, intercediendo a través nuestro, y el Señor Jesucristo allá arriba, añadiéndole a nuestras oraciones las suyas propias, como para que no obtengamos respuesta a nuestras oraciones. Amén. Demos gracias a Dios. Qué privilegiados somos. Amén. Por eso dice, verso 4: de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto ocurrió hasta que le echaron el incienso extra, o las oraciones del Señor Jesucristo fueron sumadas a las nuestras, ¿verdad? ¿Verdad que esto es maravilloso? O sea, mucha gente cree que se volvieron cristianos. Eso significa que se cambiaron de religión. No, señor, se les abrió la puerta a lo infinito, a lo eterno. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, verso 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, solo esto es de paso porque no es nuestro estudio. Pero, ¿saben? Cada vez que nosotros oramos y decimos: ay, Señor, ¿cómo se está poniendo de horrible el mundo? Ay, Señor, pero ¿qué pasa con el razonamiento de los seres humanos? Mira con lo que salieron ahora. Todas esas cosas quedan registradas, están en el incensario. Y esas oraciones de: Señor, haz algo con esta gente, porque mira por dónde están llevando la cosa, etcétera. Usted sabe, usted ha orado de esta forma también. Eso es lo que va a ser echado de regreso en forma de eso y otras cosas, en forma de los justos juicios de Dios. Así es que nuestras oraciones van a ser parte de, o van a proporcionar parte de la sustancia con la que Dios va a juzgar este mundo. Por eso hay cosas como, por ejemplo, ¿se acuerdan que, a ver cómo va la escritura? No me voy a acordar bien de la escritura, pero ustedes se van a acordar cuando dice que ahí se me fue la escritura, pero habla de que los pastores no se quejen de la gente. Dice: porque esto no les es conveniente. Y uno a veces se queja justamente de algo y uno dice: bueno, pues ya me quejé, ahí se quedó el asunto. Dios toma nota. Dios toma nota y por algo dice: no les conviene. O sea, no estoy hablando porque yo soy el pastor, estoy hablando porque ahí está el principio en la Biblia y funciona con esto que estamos viendo en Apocalipsis 8. Si uno se queja por algo y esa queja es justa, equitativa, verdadera, etcétera, tarde o temprano hay un efecto. Por eso dice que no nos conviene que nuestros pastores se quejen de nosotros, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Bueno, pero igual va a pasar con este mundo. Cuando nosotros venimos y oramos e intercedemos por la situación del mundo, etcétera, esas son las oraciones que están en ese incensario, y ese es el incienso que va a ser echado de regreso en esta tierra. Y ahí está el efecto, el poder de todas esas oraciones, trayendo los justos juicios de Dios, ¿verdad?, a este mundo. Tremendo. Pero pues lo que quería enfatizar era el poder real, verdadero. Esto no es ninguna fantasía. Lo que significa que Jesucristo esté intercediendo perdón, a favor nuestro, a la diestra del Padre. Amén. Es tremendo, ¿sí? ¿Ustedes han visto respuesta a sus oraciones? ¿Verdad que sí? Una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, ahí tienen. Ok, podemos seguir, ¿verdad? Ese es el ministerio del sacerdote.
Miren otra cosa, Hebreos 4:14, y esto es maravilloso, ¿verdad? No, mejor, espérenme, mejor Hebreos capítulo 2, me estoy saltando, mejor no voy a hacer un recorrido por Hebreos porque no vamos a hacer al rey y al profeta, solo una que otra versículos de esos especiales. Hebreos capítulo 2, verso 16, ahí está bien. Hebreos 2 del 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Si el plan de Dios hubiera sido socorrer a los ángeles, Jesús se hubiera vuelto ángel. Pero no se hizo ángel, se hizo hombre. Y por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esa palabra tentados significa probados, examinados, escudriñados. Los que están pasando por una experiencia complicada, Él es poderoso para socorrernos. Ese es el abogado fiel que tenemos nosotros intercediendo a favor nuestro a la diestra del Padre, ¿verdad? Él sabe que me están haciendo una injusticia, Él sabe. Nunca diga, yo no sé si el Señor entiende lo que estoy tratando de decirle. Mire, cuesta dimensionar esto, pero vámonos a Hebreos 4, verso 14 al 16. Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y les he dicho muchas veces que en la Biblia King James dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con el sentimiento de nuestras debilidades. O sea, Él no solo entiende el problema, entiende lo que se siente. ¿Lo ven? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, regresemos al verso 15. Él fue tentado en todo, o probado en todo, puesto a prueba en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántas pruebas experimentaremos a lo largo de nuestra vida? Si se les puede poner un número, pongámosle un número, 1000. Algunos están pensando 257,000. Ok, bueno, 257,000. Va, eso multiplíquelo por ¿cuántos billones de habitantes tiene el planeta? 7 billones. 7 billones. En guatemalteco es 7,000 millones de habitantes. Por 275,000 veces que vamos a ser probados a lo largo de la vida. Por 7,000 millones. Y Jesús fue tentado en todo. Tentado en todo significa no hay nada que le pase a usted que no le haya pasado a él antes. No hay nada que le pase a uno de esos 7 billones de habitantes que hay sobre la faz de la tierra que Jesús no haya experimentado de alguna manera, con lo cual Jesús no pueda identificarse y por lo cual Jesús no pueda abogar y ayudar y fortalecernos. Yo no lo entiendo con mi mente natural, pero no hay nada que quedó vacante. O sea, usted nombre el problema, la situación, la tribulación por la que pasamos los seres humanos. Jesús fue tentado en eso también. Fue probado así también.
¿A qué horas pasó? Él estuvo solo 3 años y medio en su ministerio público. 33 años y medio de vida en total. Imagínense nosotros si vivimos 80, 90, 100 años. Y Jesús, en el corto tiempo en el que estuvo ministrando a los hombres, fue tentado en todo. Va más allá de lo que podemos sondear. Pero no existe nada por lo que Jesús no haya pasado y por lo que Jesús no pueda ayudar al hombre. Amén. Tremendo, ¿sí? Así es que por eso es que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros. No solo entiende el problema, entiende las emociones, los sentimientos, los afectos. Entiende lo que ese problema está provocando y generando en nuestra alma, en nuestra mente. Amén. Bueno, estamos hablando de alguien que es eterno e infinito. ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a entender? Cuando lleguemos allá arriba, se imaginan, vamos a tener toda la eternidad para seguir aprendiendo y entendiendo cómo funcionan estas cosas. Bueno, así es que hay más. Pero vámonos ahora. Este es el sacerdote. Jesucristo a la diestra del Padre como sacerdote. Examinemos un poquito Jesucristo a la diestra del Padre como rey. Y vámonos al Salmo 8, verso 5. Salmo 8, verso 5. Tal vez desde el verso 3 para que haga un poquito de sentido. Salmo 8, perdón. Salmo 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y bueno, pues toda la escritura sigue siendo útil para nosotros, y efectivamente cuando estamos en Cristo, el Señor nos da las llaves del reino de los cielos. Y sí, hay cosas que empiezan a suceder sobrenaturales, ¿verdad? Y el Señor sí permite que a veces tengamos, la hermana Hicks le llamaba de esta manera, maestría sobre la materia. Pues Dios vive por encima del mundo material y lo mueve como quiere y hace que las cosas cambien o sean o dejen de ser. Y Dios, si hay necesidad, nos usa para hacer milagros y pasan cosas que no tienen explicación humana, ¿verdad? O sea, por supuesto que ahí entramos en el cuadro cuando dice ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Pero en el resto de la Biblia usan este versículo para referirse a Jesús. Entonces vámonos a Hebreos 2 del 7 al 9. Hebreos capítulo 2 del 7 al 9. Realmente y ultimadamente a quien el Señor le dio maestría sobre todas las cosas creadas es al Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Hebreos 2 del 7 al 9. Hebreos 2 del 7 al 9. Bueno, leamos desde el 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ven, o sea, está hablando de Jesús al final de cuentas. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y va a llegar el momento en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando llegue ese momento, que todavía no ha llegado, todas las cosas le habrán quedado sujetas. Y el libro de Corintios dice que cuando eso suceda, entonces Jesús y junto con él todas las cosas se van a sujetar al Padre. Y Dios va a hacer todo en todos, dice. Me pregunto, y no estoy haciendo planes para estar allí, pero
¿Cuál va a ser la experiencia de los que se han ido al infierno y después al lago de fuego? Cuando de todos modos tengan que confesar una verdad a la que siempre le huyeron o que siempre atacaron y terminen diciendo, ajá, después de todo Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y cuando ellos sean incorporados de regreso al Padre en ese estado, que fue su pura elección, porque qué otra cosa, bueno, un día vamos a entender bien cómo va a funcionar eso, pero todo va a regresar al Padre, hasta el lago de fuego. Pues está en su Biblia. Alguna explicación tiene que tener, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Amén. Pero Jesucristo está a la diestra del Padre, dice, esperando a que todas las cosas queden puestas por estrado de sus pies. Esto es precioso porque ustedes y yo ya estamos bajo sus pies, ya somos sus súbditos. Eso nos convierte en primicias. Por eso tenemos premios y galardones especiales que no va a tener nadie más, porque somos parte de las primicias, los primeros que nos rendimos, que nos sujetamos, que dejamos que Jesús fuera nuestro Señor, amo y dueño. Pero hay otra acepción a esto. Ahora, aquí está Jesús a la diestra del Padre, ya no solo como sacerdote, o sea, sumado a que está allí como sacerdote, está allí como rey. ¿Y qué está haciendo el rey? Velando porque todas las cosas sean sujetadas y queden por estrado de sus pies. En otras palabras, él puede sujetar hacia sí todas las cosas. Sujetar es poner sumisas, hacer que se humillen, que se rindan de una buena vez, que se dobleguen de una buena vez. Amén. Entonces, ¿cuánta esperanza nos da esto? Porque uno piensa, ay, qué bueno, tal vez a mi vecino un día le llegue, al fin se doblegue. No es. Olvídense del vecino, el vecino es asunto de Dios. Usted solo sigue orando, ¿verdad? Y dándole buen testimonio y hablándole de Jesús. Pero ¿qué tal todas esas cosas aquí adentro? Que dice uno, ¿cuándo se va a doblegar esta actitud, esta cosa, este enojo, esta impaciencia? Esto que está aquí adentro, que cuando menos quiero, ahí está otra vez. ¿Cuándo se va a doblegar eso? Pues le tengo noticias. Jesucristo como sacerdote es poderoso para salvarnos completamente, hasta el final de todo, ¿sí? Y Jesucristo como rey está precisamente allí, velando y esperando a que esa cosa se someta, se sujete y quede debajo de sus pies. Tarde o temprano esa cosa se va a someter al Señor Jesucristo y va a quedar debajo de sus pies. Eso es lo que Él está haciendo ahorita como sacerdote, sujetando todas esas cosas rebeldes que tenemos nosotros adentro, que heredamos del primer Adán. Amén. Maravilloso, ¿no? Gracias a Dios. Así es que qué bueno. Si hacemos... hagamos, Apocalipsis 14:14. Es que tengo varias, no sé si dárselas todas, pero pues sigamos y a ver qué pasa. Apocalipsis 14:14. Y aquí Juan tuvo una visión de Jesús, que es este hombre que está en la nube blanca, que tiene una hoz aguda en su mano. Pero miren cómo lo vio. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Así es que no hay duda que Él está a la diestra del Padre, no solo como sacerdote, sino como rey. Y aquí es el rey el que va a meter esa hoz y va a cosechar la maldad de los hombres, que son estas uvas que cosechan aquí. La mete en su lagar, las pisa con su ira, las mete en copas, y estas son las 7 copas de ira que son derramadas ya al mero final de la gran tribulación. Entonces ven cómo el Señor va a juzgar a la gente en la misma proporción y en la misma cosa en la que la gente ofendió a Dios. Agarró su maldad, la convirtió en vino y la derramó de regreso en forma de ira. ¿Ven cuán justo es Dios? Amén. Pero ahí está Él con su corona. En Apocalipsis 19, verso 12. Aquí es donde el cielo se abre y aparece Jesucristo, que viene a reinar aquí sobre la tierra.
Y en Apocalipsis 19:12 dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. La palabra diadema es la misma palabra corona, aquí lo tradujeron diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es que aquí está el Rey nuevamente. Ahora, no sé si notaron algo en el verso 12. En cuanto a su o sus, ¿no les llama la atención algo allí con relación a la corona? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza una diadema. No, muchas. Muchas coronas. Pues se supone que debiera ser solo una, ¿verdad? Muchas coronas. ¿Saben cómo debe funcionar esto? Aquí está, digamos, su corona. ¿Cómo hacemos una? Yo no sé cómo hacer una corona. Digamos, una de Burger King. Digamos que ahí está la corona. Pero dice que tenía muchas. Ahora uno solo puede llevar sobre su cabeza una sola, porque pues uno no tiene muchas cabezas. Pero ¿se acuerdan que hay otro pasaje en el libro de Apocalipsis en donde los 24 ancianos se quitan cada uno su corona y la ponen a los pies del Señor? ¿Saben por qué tiene él muchas coronas? Porque su corona está hecha de todas esas pequeñas coronas que nosotros ponemos a sus pies, dándole la gloria, dándole el honor, dándole gracias, bendiciendo su nombre. Esto es lo que forma su corona. Por eso es que es una corona formada de muchas coronas. ¿Ven qué lindo? Amén. Pero ahí está el rey, sumado al profeta. El profeta está intercediendo a favor nuestro, mientras que el rey está sujetando bajo sus pies todas estas cosas de nuestra naturaleza carnal que necesitan quedar sujetas al Señor Jesucristo. Y él un día va a venir a sojuzgar esta tierra y a reinar sobre esta tierra como Rey de Reyes, pero no sin antes, y esa es la dispensación en la que estamos ahorita, ser el rey de esta tierra de aquí adentro y sojuzgar esta tierra de aquí adentro. Amén. Bueno, ese es el rey. Del rey no hay tantas citas como del sacerdote, así es que tengo más, pero les doy solo esas. Y veamos qué más, porque Jesucristo está a la diestra del Padre como profeta. Su ministerio de profeta no se fue a ningún lado el día que él dejó esta tierra. Vámonos a Hechos capítulo 3. Hay dos citas en el libro de los Hechos donde citan una porción de Deuteronomio. Veámosla en Hechos y luego me los llevo a Deuteronomio. Hechos capítulo 3. Sí, verso 22. Y aquí tenemos a Pedro dando testimonio. Acaban de sanar él y Juan al cojo, ¿se acuerdan? Allá en la entrada del templo de la Hermosa. Y entonces le vinieron a pedir cuentas los del Sanedrín. Pues eso quieren, con mucho gusto. Aquí les va, ahora aguántense. Y viene y les da todo el mensaje, ¿verdad? Y en el verso 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Moisés dio una profecía, en un momento la leemos, está en Deuteronomio, pero Moisés profetizó que un día Dios iba a levantar a un profeta. Hubo muchos profetas, pero Moisés no estaba hablando de todos esos, estaba hablando de un profeta particular. Y dice:
Así como Dios les anunció la verdad a través de Moisés, y hay cosas tremendas que dice la Biblia, como los ángeles estuvieron involucrados en traer esa revelación a Moisés y luego Moisés se la dio al pueblo, etc. Pero dice, así un día Dios va a levantar a un profeta, dice, y así como en el Antiguo Testamento, si no escuchaban lo que la ley que les transmitió Moisés decía, morían irremisiblemente, dice, pues Dios les va a levantar un profeta como yo. Y podemos hacer la comparación entre detalles del ministerio de Moisés y el de Jesús y vamos a encontrar puntos en común. Por supuesto que en otra dimensión, ¿verdad? Cuando se trata de Jesús. Pero dice, más les vale oírlo a él. Porque si lo que les transmitió Moisés decía, pues si no lo cumplen tienen que morir, dice, más les vale escuchar al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo vuelve a citar Esteban en Hechos capítulo 7, verso 37. Este es Esteban dando su mensaje acá. El sumo sacerdote, ¿para qué abrió la boca? Le hizo una pregunta a Esteban y Esteban dijo, aquí viene la respuesta, y le habló como por una hora. Y en Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y obviamente estaba refiriéndose a Jesús. Vámonos a la profecía, está en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Y por eso en lo que llegan a Deuteronomio 18:15, por eso ocurren cosas como, por ejemplo, uno de los primeros milagros que hizo Moisés con esa vara fue convertir el agua del río en sangre. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir agua en vino. Y así se pueden ir. Y pueden ir viendo cómo efectivamente Moisés dijo, profeta como yo. No, esto es de no terminar, ¿verdad? Pero nadie nos está apurando. Así es que sigamos disfrutando. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Ahora haga esto. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Le pidió cuentas Dios a la nación de Israel después de retirarse Jesús de aquí? En el año 70 vinieron los ejércitos romanos e hicieron añicos la ciudad, el templo, etc. Ahora, él no solo fue profeta cuando estuvo aquí en la tierra, él sigue siendo un profeta. ¿Saben lo que hace el profeta? Nos da la porción precisa de verdad que necesitamos. Aviva la porción precisa de la palabra que necesitamos. Nos lleva, nos conduce a la porción precisa de la palabra de Dios que nos va a dar la respuesta que necesitamos, o la fortaleza que necesitamos, el entendimiento que necesitamos. Él sigue siendo, además de un sacerdote, el rey, él sigue siendo el profeta a la diestra del Padre. Por eso podemos orar con toda confianza y decir, Señor, dame dirección. Y ya no solo es que existan los dones del Espíritu y alguien nos dé una palabra inspirada por Dios, eso pasa también. Pero el Señor sabe. Miren, nos lleva a un lugar en donde alguien dice algo y ¡pum! Se nos abre el entendimiento, se nos abre el mundo, nos llenamos otra vez de esperanza porque ahí oímos lo que teníamos que oír, o estamos estudiando nuestra Biblia y de repente leemos exactamente lo que teníamos que leer. El profeta lo que hace es que nos habla la palabra de Dios con inspiración, o sea, no solo es letra, no solo es teoría. El profeta viene y aviva las porciones precisas de la palabra de Dios que necesitábamos. A veces lo que aviva es algo que nos va a reprender, a redarguir, pero eso nos va a componer y nos va a enderezar y nos va a hacer seguir adelante en nuestra jornada.
a veces van a ser palabras de aliento, de ánimo, pero ese es el profeta que tenemos nosotros a la diestra del Padre, sumado al sacerdote y al rey que tenemos nosotros a la diestra del Padre, obrando a favor nuestro. Entonces, por algo dice, por un lado dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por el otro lado lo leímos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No solo no estamos solos, tenemos lo más divino, glorioso, grandioso, eterno que existe. Y esto es al Señor Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sujetando a sí mismo todo lo que necesita ser sujeto al Señor Jesucristo y dándonos la palabra precisa que necesitamos para llegar a nuestro destino. Amén. Así es que ese es Jesús a la diestra del Padre. Él no subió a los cielos después de resucitar para vivir en una vacación continua. Él está trabajando duro a favor nuestro. Amén. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo mejor? Es cierto, es la verdad, es la realidad. Eso hace toda la diferencia. ¿Sí? Ahora sí, démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Démosle la gloria al Señor Jesús. Demos gracias a Dios por Jesucristo. Miren a quién tenemos a favor nuestro. Amén. Bueno, pongámonos en pie y démosle a Dios toda la gloria. Gracias al Señor. ¿Qué sería de nosotros sin entender estas cosas, sin conocer estas cosas, verdad? Estas cosas nos afirman. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la porción de tu palabra que has abierto para nosotros hoy. Gracias por Jesucristo. Gracias por darlo a conocer a nosotros, por darte tú a conocer a nosotros a través de Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por toda la ayuda divina que tenemos, que viene de lo alto y que surge de dentro, porque nos has convertido en un santuario para el Hijo de Dios y para tu Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias, Padre, por lo que nos has hecho ser y por lo que sigues formando, completando, perfeccionando en nuestras vidas. Gracias por toda la confianza y la esperanza que crecen y se afirman en nosotros cuando entendemos a quién tenemos a favor nuestro, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos como nos amas, Señor, por saberlo todo acerca de nosotros, por interesarte en todo, Señor, en cuanto a nuestra vida. Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito y tú, más que nosotros mismos, estás velando porque ese plan y ese propósito se lleven a cabo a la perfección. Señor, gracias por tu obra pues en nuestra vida. Gracias por tu obra continua, constante a favor nuestro. Gracias porque en Jesucristo nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor, gracias porque si tú estás allí, tú estás en nosotros, nosotros estamos allí también. Señor, recibiendo todo el poder del ministerio del sacerdote, del rey, del profeta. Jesús, gracias, gracias. Abre nuestro entendimiento, expande nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a tener mayor conciencia de esta maravillosa realidad, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias pues por abrirnos tu palabra, por bendecirnos con ella. Oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones y a ti te damos toda la gloria. En tu precioso nombre oramos. Amén. Demos gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos, te amamos. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.